Muy buenas a todos. Estamos en una semana especial, en un periodo, digámoslo así, de entreguerras entre la Eurocopa y los Juegos Olímpicos. Y hoy vamos a hacer una entrevista muy especial. Tenemos con nosotros a uno de los mejores youtubers del Barça que hay ahora mismo por la red y nos va a contar una historia muy emocionante, una historia de superación, una historia de conseguir un sueño, una historia que de verdad no os podéis perder. Rey Culé, de Culés del Pueblo. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas, buenas, Pablo. Gracias por invitarme. De verdad que es un placer para mí estar aquí en Culé Rabioso. Y bueno, contento como de estar aquí contigo, hermano, y hablar un poquitico de balsa, de la vida, de todo un poco, amigo. Pues sí, así lo vamos a hacer. Y además yo creo que esta entrevista a los oyentes de aquí, de España, que tenemos una perspectiva de vida donde no entendemos muchas cosas que pasan fuera. Y yo creo que con tu historia, con esta auténtica travesía que viviste, pueden cambiar muchas cosas. Por lo menos yo conociendo tu historia me he creado otra opinión. Pero bueno, pues probablemente ya por la voz habréis adivinado que Rey Culé es de Cuba, es cubano. Rey, ¿en qué zona de Cuba naciste? ¿Dónde te criaste? Yo nací en Centro Habana, en Cuba me crié, en un barrio marginal de cerca 5 cuadras de Malecón, en San Miguel, entre Velascoén y Lucena. Ahí me crié yo, toda mi niñez he vivido. Y bueno, vengo de barrio, ¿no? Humildemente, este fiel servidor que te habla, eh, desde niño de barrio, tuve una infancia pues con necesidades, obviamente, sabemos la situación en Cuba, pero obviamente una infancia feliz, ¿no? Un niño que mataperreaba, salía a las calles, corría, jugaba a las bolas, a las canicas, a los trompos, a de todo, pero bueno, una necesidad siempre que estaba presente ahí. Todos sabemos lo que está pasando ahorita en Cuba, que estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles, pero esto no es de ahora, viene de más de 60 años, pero bueno, nací en maternidad de línea en sí, que es donde nacen, bueno, casi todos los cubanos, que es en el Vedado, obviamente, cerca de Centro Habana. Y bueno, ahí me crié en el barrio que se llama Cayo Hueso. Es un barrio de Centro Habana, ahí donde hay varios barrios de La Habana, de la capital. Y bueno, ahí me crié yo, Rey Culé. Muy bien, ¿y tus papás a qué se dedicaban? ¿Cómo se las ingeniaban para criarte, para darte de comer? Bueno, es tema complicado, más profundo que te puedo hablar porque no tengo tapujos. Obviamente a mí me crió mi abuelo prácticamente y mi mamá que me ayudaba, pero mi papá, el que me hizo, pues no me crió. Obviamente allá, pues en Cuba, del invento, de la nada, mi abuelo me criaba con lo poco que tenía, porque no tenía sueldo, simplemente lo que podía él luchar y ir al mercado, como se dice, y no sé, ir y comprar, ¿qué te puedo decir? En ese tiempo creo que a lo mejor era más fácil que ahora, ahora las cosas están más complicadas y era a comprar una carnita, lo que pueda y lo que aparezca y de eso pues vivir. Obviamente hubo un periodo especial, hubo momentos duros y complicado. Yo te puedo decir que como niño yo pasé hambre, pasé necesidad. Cosas buenas, obviamente, cosas malas, pero recuerdo mi infancia muy complicada en el sentir de tener un básico, ¿no? Cualquier niño que mereciera tener juguetes, tener cosas simples para un niño, ¿no? Y sí recuerdo esa infancia, como te decía, feliz, porque tenía esa libertad de jugar y de salir y como niño no entendía muchas cosas, ¿no? No tenía como te digo, la preocupación, pero obviamente en un momento sí recuerdo que pasé hambre y pasé necesidades, como todos los niños cubanos que en Cuba hay problemas. En Cuba hay una necesidad
no solo de libertad, sino del gobierno que no es el adecuado, no es el adecuado para el pueblo. Allí, cuando eres pequeño, ¿a qué edad eres consciente de que no hay futuro en Cuba? ¿A qué edad uno es consciente de si quiero tener un futuro mejor, tengo que irme de aquí? ¿A qué edad más o menos eres consciente de ello? Esta pregunta es buena. Yo siento que esto depende de la persona, ¿no? Porque desde niño te doctrina, desde niño te enseñan que eso es lo mejor. Pionero por el comunismo seremos como el Che, obviamente, y naces con esto, entonces te es difícil, ¿no? Te es difícil porque vas creyendo muchas cosas. Entonces, yo me di cuenta, ¿qué te puedo decir? A los 20 o 21, pero obviamente uno sabe que no hay futuro, pero uno tiene miedo a alzar su voz, tiene miedo a muchas cosas, pero depende de cada cual. Mucha gente se da cuenta y no lo dice, solamente lo piensa, ¿no? O por temor. Eh, pero yo me di cuenta tarde. Cuando has, Pude salir de Cuba a los 23, pero me di cuenta por ahí a los 10 y pico, cuando era más adolescente, ya me di cuenta de que no había futuro. Yo andaba tomar mal, tenía problemas de alcohol, aliviaba las penas bebiendo, tenía un dolor profundo y que no entendía yo mismo. Era un chico inmaduro, descontrolado, violento. No era el rey ni era ahora de ahora que soy, ¿no? No era el hombre que soy ahorita. Obviamente, siempre queda el dolor. Pero gracias que me di cuenta, tuve el valor, cometí los riesgos para poder irme. Y muchos amigos me decían, no te vayas, no te vayas. Pero siempre tengo consciente, Pablo, que las ideas no se matan. Cuando tú tengas una idea, tienes que luchar y seguir con la convicción por esa idea. Y gracias a Dios, pues bueno, hasta ahora estoy aquí hablando contigo desde Houston, Texas. has comentado lo del el adoctrinamiento. ¿Qué os lo hacían en la escuela, en el colegio? Sí, obviamente te enseñan que Fidel es bueno, Ujú. que Che es bueno, y ahora yo siento que Che es un asesino, obviamente, y que el comunismo es bueno, que el sistema es bueno, que Cuba todo es bueno, la educación es buena. Obviamente no todo es malo, pero no es como lo pintan, ¿no? Ajá. No es Y, todo como lo pintan. Y te van enseñando que pioneros por el comunismo seremos como Eché desde niño, con la pañoleta esta que usas en el cuello, y te van, el pensamiento te va, la ideología te va cambiando, que te van diciendo que el imperialismo, que Estados Unidos, que tal, ¿entiendes? Y sí. obviamente uno como cubano va naciendo con esto, porque esto lleva muchos años, estos más de 62 Sí. años que lleva esta situación, ¿no? Y así tú te vas criando en medio de esto, donde un pueblo que ha tenido miedo mucho tiempo, pero bueno, ya se está viendo los cambios. Así te van criando y es muy difícil, por eso ha costado el cambio, porque todavía hay personas que piensan diferente, que se les respeta, obviamente, pero están ciegos referente a esta doctrina que el cubano ha estado, obviamente, se ha quedado en el pasado, la isla se ha quedado estancada. Nosotros los cubanos, a mí me duele decir, no hemos quedado olvidados, ignorantes al mundo, y eso duele mucho. Los cubanos somos sufridos. No solo los cubanos, ¿no? Pasa en varios países, pero obviamente hablándote de mi punto de vista como cubano, eh, duele que pasemos lo que haya que pasar, que tengamos que salir, que abandonar nuestra isla, que nos llamen traidor, y duele renunciar a la tierra que te vio nacer, ¿no? Ujú. Sí, bueno, es que aquí, por ejemplo, en España, que es de donde soy yo, si quieres salir del país, pues basta con tener un pasaporte en regla y prácticamente puedes ir a la mayoría de los países. Sin embargo, en Cuba, ¿por qué es tan difícil salir? Es No. difícil, es difícil. Eso ha ido cambiando un poco, obviamente, pero recuerdo que en mis tiempos era muy complicado salir de Cuba. Obviamente necesitabas
Imagínate un permiso de salida. Ya tú lo comentabas, en España si tienes pasaporte puedes salir. ¿Tú te imaginas un permiso de salida para tú salir de tu propio país ya teniendo visa? Yo tenía la visa de Colombia, yo salí de Cuba en el 2009 y Colombia me había dado la visa. Y estuve a 2 días de no poder irme de Cuba porque se me iba a vencer la visa. Porque Cuba no me daba el permiso de salida. O sea, necesitas la visa del país al cual vas a acudir y luego un permiso interior Y del propio gobierno un cubano. permiso de salida, obviamente a mí me invitó un familiar. Necesitas una serie de cosas, tener suerte, porque para salir de Cuba es complicado, por eso muchas personas arriesgan su vida. Y hay que decirlo que han muerto en el mar, ¿entiendes? Hay que tener mucho valor para tirarse, porque Cuba como es isla, no tiene frontera, obviamente. Hay que entrar por ahí, hay que irse por avión o por mar, ¿no? En balsa, los balseros. Sí, 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 por Y supuesto. obviamente es complicado. Después, más adelante, ya hubo un tiempo que te podías ir a Ecuador, si tenías el dinero y podías, sabes, había facilidad para irse para Ecuador, pero siempre era complicado, siempre es difícil, cada cual haciendo la manera de cómo tratar de irse allá, los que han tenido las ideas y tener el valor, obviamente, para irse de Cuba, ¿no? Para renunciar, para, para viajar y salir a un mundo incierto, donde tú no sabes, donde tú no conoces, ¿sabes? Viajar a otro país. Pero era muy difícil, es muy complicado irse de Cuba. Siempre te ponen trabas de con qué dinero vas a viajar, o sea, la visa, el permiso de salida, muchas cosas. Para el cubano se le complica porque ¿cómo te vas a costear un viaje? En mi caso, yo vendí mi casa, imagínate. Yo vendí mi casa. Imagínate una casa en medio de la capital de Centro Habana, una casa que podía valer más dinero. Yo la vendí en $5,000. Cometí un riesgo, tuve suerte, pero fue arriesgado en ese momento porque ya no tenía futuro. Si yo me hubiera quedado en Cuba, estuviera muerto o estuviera preso, estuviera, no sé, ¿qué te puedo decir? Y yo cuando vendí mi casa, yo no tenía visa todavía para Colombia. Yo no sabía si me la iba a Colombia a denegar o no. Y no tenía ni el permiso de salida, no tenía nada, ¿sabes? Pero claro, necesitabas el dinero para, me imagino, costearte el pasaje o... Sí, necesitaba el Ujú. dinero para costearme el pasaje, para hacer el pasaporte, porque ¿de dónde vas a sacar? No recuerdo ahora la cifra exacta para cuánto vale un pasaporte, cuánto vale las miles de cosas ellos te estafan ahí, te piden para tú pagar, ¿no? Cuánto vale serie de cosas y necesitan un dinero para costearte el viaje, para tú vas para otro país. Obviamente ellos sabían, yo sabía que yo no iba a volver, que yo me iba a quedar ilegal en Colombia, obviamente sabía porque ya yo no tenía futuro en Cuba, mi casa la había vendido. De hecho, fue el punto de difracción cuando, para mí, que es mi papá, mi abuelo que me crió, cuando yo tenía 20 años, que fue que se murió él, fue cuando ya yo tomé la decisión, porque ya yo estaba, te hablé que yo tenía un proceso de que era alcohólico, de que la bebida me hacía daño, ¿sabes? Esto es confidencial lo que te digo acá, y me ponía muy violento el alcohol, ¿sabes? Y obviamente ya yo estaba, eh, caí en una crisis porque tenía un trabajo y lo perdí. Obviamente me expulsaron por culpa mía, ¿no? Obviamente. Y de ahí, bueno, fue cuando apareció un familiar, me invitó. Yo me iba a ir a Ecuador. Como te decía, que en ese momento podías solo, no necesitabas visa para irte a Ecuador con dinero pero bueno, este familiar que vive en Colombia me invitó y bueno, tomé la decisión de vender la casa y de irme para Colombia. Eh, Mientras estabas en Cuba, ¿ya seguías el fútbol o todavía no estabas aficionado al fútbol y al Barça? Fíjate que en Cuba no era tan aficionado, de hecho me gustaba más el béisbol, ¿sabes? Ujú. Pero sí me gustaba Italia, por eso quería que esta Italia ganara la Copa, ya era como de Italia. Obviamente seguía a Ronaldinho y obviamente había muchos amigos que ya eran de Madrid y tal, y que los Galácticos, pero yo no era tan fanático todavía del Barça, no era tan seguidor, ¿no? En ese sentido. Sí me gustaba por Ronaldinho, obviamente me hice del Barça por Ronaldinho, creo por allá por el 2004 o 2005, si no me Sí, equivoco, sí, 2004 fue cuando Ronaldinho por ahí llegó. más o menos que Bueno, empecé.
Sí, agosto del 2003, para ser exactos, temporada 2003-2004, Por sí, sí, ahí creo que él llegó en 2003, sí, hasta el 2008, si no me equivoco, estuvo, no sí, recuerdo bien, sí, sí, pero obviamente para ver un partido de fútbol en Cuba es muy difícil, es muy complicado. Antes en mi tiempo no había internet tanto así como ahora, que ahora, bueno, hay más, un poquito de libertad. Yo en Cuba nunca tuve celular, nunca tuve teléfono. Yo vine a tener teléfono después que salí de Cuba, para que tengas una idea. sí. Vine a tener una red social, un Facebook los otros días en Colombia, como aquel quien dice. Y bueno, obviamente era complicado seguir un partido de fútbol, ¿no? Seguir, poder verlo en vivo, poder verlo así por televisor. Pero bueno, ya conocía lo que hacía Ronaldinho, ya conocía la sonrisa del fútbol. Sí, maravilloso Ronaldinho. Entonces llegas en el 2009 a Colombia y ¿a qué te dedicas allí? Ah, complicado. Yo pensé, bueno, yo llegué a Colombia un 2009 a las 3 de la mañana. Si no me equivoco, El Dorado se llama tengo la memoria ya mala, pero El, llegué con una alegría que no te puedo describir mi cara, ¿no? Nervioso, con miedos, pero era feliz, era tan feliz, era como ver a nacer. No te puedo explicar ese sentimiento, Pablo. nervioso pero con ilusión, ¿verdad? Sí, tenía mucha ilusión, pensé que la vida ya iba a ser diferente, ¿no? Pero no sabía lo que me esperaba todavía. Pero sí, contento, ¿no? Pero tenía ese sentimiento encontrado de que cómo, cómo lidiar con la nostalgia de tu tierra, ¿no? Y eso nunca vas a lidiar con eso. Como emigrante es muy difícil. Todos los días que te levantas, piensas en tu tierra, piensas en Cuba. Todo lo que has dejado allí, Y claro. sí, yo viví 3 años en Colombia inmigrante, nunca tuve papeles, nunca tuve papeles. Tengo un hijo en Colombia Ajá. de 9 años. Viví 3 años allá, el primer año fue muy bien, obviamente. Después, segundo, tercer año, pues tuve problemas con mi familiar. Eh, Tuvimos problemas, cosas que no voy a mencionar acá para no vale la pena, ¿no? Obviamente. Y obviamente como soy una persona rencorista y por hoy, pues cada cual por un lado, obviamente, ¿no? Sí. Tuve problemas después del primer año, la pasé no bien y recordaba un poco la necesidad que viví en Cuba. También hubo necesidad de vivir con 9 colombianos. Colombia me apoyó mucho, tuve amigos colombianos. En su momento viví con 9 colombianos. En su momento solamente tenía para comer pan y pollo y vivía, como no tenía papeles, no podía trabajar bien. Entonces Ujú. trabajaba para una compañía que agradezco mucho al jefe, mediante este familiar mío que fue donde me puso acá, conocí al jefe y era vender unos productos que era para los carros, ¿no? De la FW1, eran unos productos que tú le echas spray y lava los carros en seco. Ajá. No necesita, no sé si has escuchado la carnaúba, que es una cera brasileña, Pues fíjate donde que yo una vez compré un producto este del que tú vendías, sí, y de sí, vez en cuando lo voy usando, sí, sí. Ahora ya sí, hace poco que no lo uso, son muy buenos. pero Entonces, sí, sí. entonces, realmente me tocó ahí aprender. Los colombianos son muy inteligentes, muy avispados, como ellos dicen. Y fueron 3 años bien, pasé cosas, pasé de todo. Me fortalecí. Ahí fue donde dije, aquí yo no puedo beber. Si me bebo un trago aquí me pueden matar, este no es mi país. Y gracias a un amigo donde yo no me adaptaba a la comida, al dialecto, yo hablaba muy cubano, o sea, creo que ahora me puedes entender porque yo Te entiendo ahí perfectamente, tú, sí. creo que me entiendes ahí ahora porque tuve una escuela y entonces yo soy de las personas que se le pegan, si yo me voy para España ahora, empiezo a hablar español que no tienes idea. O sea, a mí se me pegan los acentos. No sé si me entiendes lo que te digo, Sí, ¿entiendes? sí, sí, perfectamente, Y entonces perfectamente. esos 3 años yo ya no decía las palabras obscenas de los habaneros de Cuba, obviamente, y él me dio un consejo que yo entendí, porque yo aprendí ahí a escuchar, aprendí a ser una persona flexible. Por eso si alguien me dice para mi canal de YouTube, oye, mira, estás haciendo esto mal, o yo lo tomo bien, ¿no? Claro, obviamente dependiendo de la persona que viene, ya yo sé, obviamente, ¿no? Pero él me dijo, un gran amigo, ¿no? Mauricio, me dijo, mira, Rey,
nosotros los colombianos no te pedimos venir para acá. Nosotros no, o sea, tú estás aquí en un país extranjero, tú estás en nuestra, tú eres el que tiene que adaptarte a nosotros, no nosotros a ti. Y eso me entró y yo dije, wow, y me dio un clase de consejo que yo de ahí fui, fui más feliz porque obviamente con ese consejo ya yo me adapté mejor después de ese año, donde el primer año todo fue bien, ¿no? Todo fue color de rosa, pero ya segundo, tercer año me tuve que separar prácticamente, eh, como te digo, ya no vivía donde el familiar que tenía, que me había invitado, obviamente, hubo problemas y pues ahí yo vendí estos productos. Adquirí mucha experiencia porque creo que vender es un arte y muchas Sí, veces sí, había que hacer el speech, ¿no? Y había que hacerlo rápido. Y yo ah, compitiendo con varios amigos, compitiendo con colombianos ahí cuando nos mandaban a las gasolineras o a los puntos de referencia donde había carros, donde hacían los eventos. Y muchas veces pues no me compraban y pasé una serie de cosas donde me fui fortaleciendo, fui aprendiendo, ¿no? Me estaba preparando para llegar a los Estados Unidos, pero tengo que agradecer a Colombia, fue como la puerta donde yo, imagínate, 3 años de inmigrante, ¿no? Imagínate sí, vivir sí. también 3 años sin papeles cuando yo veía un policía y me sentía como un Claro, delincuente. claro, claro. Es tener Es que siempre, es vivir duro. con tensión constantemente. Sí, 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 porque yo andaba con una identificación que era mi pasaporte, pero estaba vencido. Ujú. La visa estaba vencida, yo me había quedado ilegal en el país. Y cuando me paraban los policías no me decían nada, simplemente yo les mostraba, les decía, mira, soy cubano y entonces, ya, porque sí conocí colombianas y tal, pero no tenía el dinero para poder casarme y arreglar mi situación, Anda. ¿entiendes? Imagínate. O sea, tuve 3 años ilegal Sí, y el trabajo que tenía era este porque no podía trabajar en otra cosa. Y entonces ahí no ganaba mucho. Muchas veces ahí vendía la primera promoción, que era un ejemplo, ganaba $3 y era para comer y a veces llegaba a la casa sin ganar nada. Entonces terminé viviendo en un cuarto, en una casa de alquiler eh, con mi padrastro, ¿no? Que era que estaba con mi mamá. Vivíamos en un cuarto chico. Ahora mismo donde te hablo, vivíamos yo y él. Terminamos viviendo en un cuarto. Y muchas veces él esperaba que yo llegara porque tampoco tenía papeles, ¿no? Y yo llegaba, no sé, con $6, $4, y de ahí nos íbamos a un lugar donde vendían pollo, íbamos a una panadería, eh, o teníamos amigos colombianos que tenían como un puesto así de donde venden sí. cosas, y íbamos ahí, les fiábamos, obviamente, le pedíamos y le caímos bien y así, vivíamos en un barrio ya que era un poquito más malo que el que yo vivía al principio, ¿no? Era como peligroso, entonces había que tener cuidado después de las 11 de la noche no salir y tal, pero yo realmente nunca tuve problemas en los 3 años que viví allá. Nunca me asaltaron, nunca me pasó algo diferente, pero ¿Qué, obviamente qué ciudad era, Rey, donde viviste? En Bogotá, En viví en Bogotá, la Bogotá, capital. en la capital, pero conocí el llano de Colombia, la parte llanera. Conocí, obviamente estuve en Medellín un fin de semana y recuerdo Cali, creo que estuve también, no recuerdo muy bien, pero sí fue en Bogotá la parte donde yo estuve los 3 años, en la capital de Colombia. Durante estos 3 años, Rey, ¿te dio tiempo a seguir algo de fútbol? ¿Viste algún partido de fútbol Sí, 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 colombiano? sí, 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 sí. O sea, yo veía todos los partidos del Barça siempre. Oh, qué bien, qué Desde bueno. que ya yo me conectaba, era como sí, obviamente, eh, ya después no tenía cómo verlo porque no tenía cómo pagar el cable para verlo, ¿no? Muchas veces el último año, por decir algo, pero ahí siempre seguía. Ahí donde me vi más fanático en Colombia, porque ya había internet, ¿no? Ya había Sí. café internet, ya había más, obviamente, diferente a Cuba. Y ahí fue donde yo simplemente, pues yo veía los partidos, ya veía los partidos y ya y seguía Barça y ya era ya como fan del Barça. No al nivel extremo de ahora, pero ya era ya seguidor del Barça, o sea, ya era culé, ya me identificaba culé ya. Has nombrado a una persona que va a ser muy importante a lo largo de tu historia, que es tu padrastro.
que es el que te propone ir a Estados Unidos. Cuando él te Sí. propone, nos vamos para Estados Unidos, ¿cuánto tardas en decirle que sí? Nada. Si hubiera tardado, hubiera estado todavía en Colombia, hermano. Si yo Y hubiera dudado, Pablo, sí, la- las mejores respuestas son las que se dan así, al instante de una vez. ¿Entiendes? Entonces, fue curioso porque la estábamos pasando ya a un punto mal, donde obviamente ya, y él me dice, mira, la situación está delicada, yo me devuelvo para Venezuela, porque él vino de Venezuela, y bueno, y yo le dije, bueno, ok, y yo me quedaba ya solo en el país, o sea, realmente ya tenía que hacerme un hombrecito porque ya sí ahí no tenía más nadie. Mi mamá ya estaba acá, todos los familiares acá, éramos yo y él nada más, ¿entiendes? Y entonces, pues, él tenía un primo en Venezuela y el primo le manda un email a él, un correo, diciéndole que no vaya para Venezuela, que Venezuela está delicada la cosa, que él iba a ir a Cuba y después cuando virara a ver cómo hacía, ¿entiendes? Pero nosotros como no teníamos internet ni teléfono, teníamos que ir a un café internet que hay así públicos y él no vio el correo y entonces él se despidió de y se mí fue para Venezuela él. y se fue para Venezuela y nos despedimos llorando, yo lo despedí en la terminal y él se fue. Y O sea, luego se hizo el viaje por gusto, para que tú veas lo que es la casualidad de la vida, ¿no? Hizo el viaje por gusto, hermano. porque luego volvería enseguida. Volvió a la nada, o sea, Sí. a la nada él volvió, porque cuando ya que pasan las horas que yo me preocupo, que llega a Cúcuta para cruzar, eh, él me escribe, creo, no me acuerdo cómo fue, hablamos y me dijo, no, me devuelvo porque mi primo me había dicho, me había mandado un correo y yo le dije, bueno, vuélvete para acá, aquí estamos unidos, pero no me dice nada, ¿no? De la idea, ¿no? Ya Pues cuando llega, la idea de ir a Estados Unidos te la hice después de volver de no, él me Venezuela. la dice llegando él me dice, oye, ¿puedo ver para allá, para Colombia contigo? Esto está aquí ya. Y le, claro, ven para casa aquí juntos a ver cómo resolvemos aquí. Yo dije, bueno, aquí ya, a ver cómo yo hago mi vida aquí en Colombia, o cómo, o sea, a mí nunca se me pasaba por la mente. Y hoy por hoy, si él llega a ver entrevista, le agradezco de verdad que, que, que gracias que me haya dicho, que me haya hecho esa pregunta, ¿no? Él me dice, recuerdo muy bien exactamente, no recuerdo las palabras, pero sí fue cuando ya llega, que me abraza, que tal, que ya estamos en el cuarto, ¿no? Él me dice, tú, tú tienes valor para irte así conmigo, para cruzando, algo así me dice, no, tú tienes valor. Y yo le respondí, sí, claro. ¿Cómo que no tengo? ¿Cómo que? Claro que sí. Y después lo que le recuerdo bien que le dije, obviamente no las palabras exactas, ¿no? Pero sí recuerdo que le dije, eh, tú tienes 50 y pico, yo tengo, en ese momento tenía, a ver, 2012 fue, ¿no? Yo tendría, ahora estoy malo con la 20 y pico, no sé. Sí, Yo salí con 23, 24, 25, 26, 27. Yo 27 tengo años. yo no he vivido tanto. Si me muero, bueno, o vida o muerto. Yo estaba consciente, ¿no? Él me dijo, bueno, y nos abrazamos y de ahí empezó todo. De ahí empezó todo. Y ahí Él me vio en creo, mis ojos que yo estaba con, y obviamente, y gracias a Dios, porque, wow, gracias a Dios, yo le dije que sí. Yo le dije que sí, de una, le dije, sí, yo tengo valor, como no. Obviamente, si me muero, bueno, tú has vivido más y yo solo tengo 27, pero que Dios nos protege y nos ampare. O todo o nada, o sea, yo ya iba decidido que podía ¿no? pasar mal, ¿no? Que podía pasar cosas, obviamente. Cuando decidís ir además a Estados Unidos, estáis un tiempo estudiando cómo va a ser el viaje y tú eres consciente de que va a ser un viaje muy, muy peligroso. En ningún momento se te pasa por la cabeza, uff, me echo para atrás. No, echarse para atrás no era una opción. No era Simple, opción. sí, 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 o sea, ya estaba, obviamente estaba muy nervioso, ¿no? Tenía miedo, tenía preocupaciones, pero desde ese día que yo le dije que sí, ya el otro día nosotros estábamos en ese plan de que no íbamos a ir. Yo no quería que pasara tanto día para que no se enfriara la idea, para no arrepentirnos, ¿no? O para no...
Y no recuerdo cuánto pasó de ese día, pero creo que no pasó más de una semana, ¿sabes? Desde que tomamos la decisión de irnos, no pasó más de una semana. Planeamos todo rápido, coordinamos, pero esos días fueron días de nervios. Bueno, vamos, porque empezamos a contactar los coyotes, empezamos a coordinar, fuimos a un café Los internet. coyotes, Rey, perdona, los coyotes son las personas que, entre comillas, te ayudan a... Sí, las personas que entre comillas te ayudan, pero te estafan y también Exacto, o sea, los guías, para que entiendan, ¿no? sí. Los guías. Empezamos a estudiar, empezamos a ver qué íbamos a hacer y fuimos a un café internet y recuerdo que las cosas primeras que yo hice, porque yo fui como que el encargado, ¿no? Él fue el de la idea y yo fui Sí, como de el que, organizar. sí, yo le decía, tú solo hazme caso a mí, porque bueno, yo tenía un acento casi colombiano y obviamente el cubano se conoce a la legua y la ropa y tal, y era peligroso, obviamente. Y bueno, hablamos con los jefes, él habló con sus amigos acá, yo hablé con mi mamá, con la gente que nos podía mandar dinero, que nos podía ayudar de una forma u otra, ¿no? Porque los viajes caros, es costoso, obviamente. Las cifras se me van de la mano ahora porque realmente ha pasado tiempo que ya no me acuerdo cuánto fue que gastamos, obviamente. Pero nosotros estamos bendecidos, tuvimos suerte. Nosotros tuvimos suerte en el sentido del dinero, ¿no? Porque hay gente que sí le ha costado más de 10.000, hay gente que le ha costado porque lo han estafado, ¿no? Nosotros corrimos con suerte. Yo creo que no sé, no gastamos, los dos gastaríamos, ¿qué te puedo decir? Eh, 4.000, 5.000, algo así por decirte una cifra, ¿no? Rey, Obviamente. Rey, cuéntanos la historia de que cuando llegáis a Medellín y con mucho miedo os montáis en unas motos que Sí, eran los bueno, coyotes. nosotros te contaba que cuando yo hablé con él, fuimos a un café internet y obviamente no recuerdo mucho las cosas de detalles, pero lo que me vengo a acordar te lo voy a contar aquí con mucho placer, ¿no? Y yo fui y saqué un mapa y lo pegué con tape, con tape en la Sí, pared. Y yo saqué sí. un mapa que salía de Colombia a Estados Unidos. Por eso nunca se me va a olvidar, porque que era Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos. Y ese mapa lo veíamos nosotros en el cuartico y ahí fue que empezamos a coordinar, ¿no? En Panamá vamos a hacer esto. ¿Conoces a alguien en Panamá? No, bueno, si nos toca trabajar, trabajaremos. En Costa Rica vamos a hacer esto y así fuimos coordinando, ¿no? Y entonces contactamos, nosotros nos fuimos por turbo, ¿sabes? Y obviamente nosotros ya habíamos hablado con unos colombianos eh, y nos iban a recibir ahí eh, en Medellín para, para coordinarnos y para guiarnos, para poder cruzarnos, para poder, Sí, y para poder pasar a obviamente, Panamá. sí, para poder, obviamente Panamá con Colombia, pues igual, no hay frontera, es selva, hay dos maneras, una es la selva y la otra es por donde se van muchas personas, que es por Puerto Badía, que simplemente es algo más fácil, que es una montañita y ya estás, ¿sabes? No es lo mismo que por la selva. Nosotros pues nos engañaron y tuvimos que irnos por la selva. Pero cuando llegamos ahí de noche, oscuro, estaba muy asustado. Yo andaba con, no sé, tendría $3.000 o no recuerdo bien, o $2.000 de todo el dinero que nos habían mandado. La anécdota del jefe mío también, porque yo le trabajé, ¿te acuerdas que yo te decía que Sí, vendía? vendía los Y él productos me todos dijo, todo lo juntos. que vendas será para ti. Eso nunca se me olvida. O sea, todas las promociones que vendas, te la doy a no sé cuánto y para que te vayas con dinero, ¿no? Ajá. Y de hecho me dio hasta en dólares, porque ya la moneda, obviamente pensando que la moneda de Colombia no iba a ser la misma de Panamá o la de Guatemala o la de sí, ¿sabes? Es complicado, es complicado. Y recuerdo que ese día los amigos me dicen, después que terminamos, que ese era el día ya que íbamos a partir, ¿no? Nos fuimos de noche. Me dice, bueno, vamos a despedirnos, Rey, Cuba, ¿qué tal? Me decían Cuba. Vámonos para... yo me fui para una discoteca, porque yo no sabía si me iba a morir o si, ¿sabes?
Ah, esa fue tu última noche en Colombia o en Fue Bogotá. mi última noche, fue mi última noche. Fue mi última noche y me tomé unas cuantas cervezas y de momento aparece mi padrastro, alguien lo llevó. Oye, pero ¿qué tú haces? Como regañándome, oye, dale que nos vamos. Claro, Y de claro. ahí pues el jefe tenía un Mazda 3 negro, nos llevó para la terminal. Eran como las 12 y qué sentimiento, Pablo, qué nervio, ¿no? Qué miedo, qué... Y yo llevaba dinero en los dos zapatos, metido dentro de la media, con los zapatos bien amarrados, ¿sabes? Obviamente para si nos robaban o nos estafaran, no encontraran en los bolsillos, ¿no? Sí, sí. Con nuestros pasaportes, obviamente, eh, que era importante nuestra identificación, que éramos cubanos, ¿no? Y bueno, de ahí nos fuimos y llegamos ahí y estuvimos ahí. A Medellín. Sí, sí, nosotros nos fuimos por Tubo, ahora no recuerdo, sí sé que era en Medellín, sí sé que era en Medellín, porque me queda un poco ahora la duda, sé que es Medellín y de ahí Turbo y de ahí porque es el Sí. último pueblo de donde hay muchas personas así de color, obviamente. Y cuando nos bajamos, nos vienen varias personas arriba de nosotros así, oye, oye, dale Cuba, oye, dale aquí, ya, fulano, fulano. Y yo le empecé a hablar como colombiano, no, no, oye, no, no somos nosotros, no somos. Y así estuve casi 40 minutos, porque tenía miedo, no sabía si era que, ¿sabes? Y hasta que la persona, mira, me da el nombre de con quien habíamos contactado, ¿no? Ujú. No recuerdo el nombre, me dice, oye, somos nosotros, mira, confía, oye, nosotros. Y así estuvimos, oye, que nosotros no somos, y yo le, como el costeño es parecido al dialecto de Cuba, a los cubanos, y hasta que yo miré a mi padrastro y me miró y yo, bueno, o sea, no hay opción, ¿no? Claro, O, claro, si no se va todo el plan. sí, o sea, teníamos que confiar obligado. Sí, sí. Esas personas nos podían haber matado fácil y nos podían. Imagínate que nos montamos él en una moto y yo en otra moto, eh, atrás de dos personas que no conocíamos. Él iba por una y yo tratando de ver que él iba atrás y yo separados íbamos en dos motos. Dos de estas motos que son como motorinas de estas, que son eléctricas de estas. Sí, claro, en ese momento puedes llegar a pensar aquí, ahora mismo me paran, me quitan el dinero Y y me dejan ahí o algo incluso peor. sí, el corazón lo tenía, la adrenalina la Vamos, teníamos uf, uf. porque estaba muy oscuro, no se veía. Oye, yo le decía, oye, ¿estás ahí? Sí, bien, bien. Oye, ¿para dónde? Y a cada rato y estábamos muy nerviosos. Y él me decía, tranquilo, tranquilo, Cuba, tranquilo. Oye, ¿cuánto falta? Y ese el viaje pudo haber durado 3 minutos, pero para nosotros fue una eternidad porque, y entre calles y barrios así, y con muchos huecos, baches, y yo decía, no, ya, nos van a matar. Nos van a llevar a un lugar donde, wow, no, no quiero de verdad, wow. Y hasta que llegamos a una casa y sale como el jefe, ¿no? Y ustedes dos más aquí, ya, cubanos. Sí, yo soy fulano, que hablé con ustedes, tal, sí, ya. Yo me llamo tal, me dio el nombre, bueno, y me dice, son tantos, tienen esto, no me acuerdo ahora para no darte la cifra, para no mentirte, ¿no? Sí. Me dice una cifra que yo no tenía ni en broma. Me dice, la lancha son, no sé, 1.000, 1.500 por cabeza. Y yo no tenía ni eso, yo no llegaba ni a la mitad, ¿sabes? Y yo le digo, no, yo no llego ahí. ¿Cómo que no? Me dice, no, yo no. Obviamente yo, no sé cómo se dice en España, ¿no? Para regatear, para no... Sí, estabas regateando, querías lo que querías Sí, la lancha más barata, sí, ¿no? Por sí, decirlo sí, sí, así. sí, sí. Recuerda que yo tenía un dinero en una parte y el otro en otro bolsillo, ¿no? Para eso mismo, ¿no? Y él me dice, bueno, dame eso. Y yo creo que le doy $1.000 o 1.500, no me acuerdo cuánto le doy. Y me quedo con el otro. O sea, me demoro, Sí. Le das eh, lo de un zapato, ¿no? Y el te otro doy te los lo dos zapatos, guardas. me quedo unas horas hablando, déjame a pensar, a ver si alguien me puede. Y el momento siempre estuvieron hasta la espera de que si nos iban a llevar o no, porque yo no le di dinero completo. Pero Ostras, cuando pero me dice, Rey, ahí te la juegas, ¿eh? Porque si te registran y te ven el dinero del otro zapato, uff, sí, me la le, juego de le- verdad le- que todo le por todo. pusiste mucho valor, le pusiste mucho valor ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Sabes Uf, por qué me la juego? Porque se me olvida. Recuerda que son detalles que también te estoy contando cosas, pero
hay muchos detalles que se me van a olvidar porque ya no recuerdo bien, obviamente, pero pasa de todo, ¿no? Pero ellos nos dicen, pasen para acá y cuando entramos a la casa, a nosotros nos viene el alma al cuerpo porque cuando entramos habían 7 cubanos ahí 7 cubanos en esa casa. más con el Y fue mismo objetivo. cuando, y habían cubanos ahí 7, tenían cuchillo, machete, y cuando nos vieron, cuando yo los vi, ¿dónde tú eres? Oye, oye, y una alegría porque, oh, ya, o sea, es aquí el lugar, porque no es lo mismo matar a 2 que matar a 7, a 8, 9. Y ellos llevaban ya 10, y le preguntamos, ¿cuántos días llevan aquí? No, ya como 20, 20 y pico de días. Nosotros tuvimos suerte, nosotros, no acabamos de salir en la lancha, no acabamos de, y nosotros estuvimos ahí como 5 días. Ahí los mismos cubanos, 5 días ahí en una casa, todos los cubanos. sí, yo y mi padrastro, ellos llevaban más Os tiempo. daban de comer, teníais sitio para Sí, sí, dormir. sí, nos daban de comer, nosotros salíamos a un internet donde podíamos chatear y seguir averiguando. Y nosotros estuvimos como 5, una semana ahí. Eh, ahí pudimos hacer comida y tal, y bueno, ahí hicimos, nos conocimos con esos amigos cubanos, eran, eran 7, sí, creo que eran 7, si no recuerdo. Y bueno, hasta que llegó el día donde ya no, tiempo película, el hombre acepta también montarnos en la lancha, eran 2 lanchas, de estas lanchas de motores así fuera de borda, y obviamente de madrugada, bien oscuro, salimos por unas hierbas así, dando vueltas, coge por aquí, agacha la cabeza, corriendo, apúrate, y ya sabes, tienes el corazón a mil. Y Y es, sí, sí, y esas lanchas, ¿dónde os dejan? esas lanchas nos estaban esperando en, no sé si era una playa, un lago, ahora los nombres se me va a olvidar, obviamente. Después que salimos de todo esto, estas lanchas, de momento, recordar que estas lanchas también se rompieron, imagínate, Oh, y yo estaba muy emocionado porque las lanchas impactaban la punta de la lancha en el mar, así levantaba las olas. Y yo empecé, recuerdo que yo daba gritos de la emoción. era un viaje violento, ¿no? Ahí chocando con las Sí, yo, olas, la yo, yo lancha. daba gritos, pero como de alegría. Yo decía, wow, esto es como una película, wow, increíble, porque me impactó la manera de que la lancha iba por el mar así, tu. O sea, impactaba las olas así, las olas se levantaban y de momento se para la lancha con una linterna y veo a estos 2 chicos colombianos reparando los motores con linterna y nosotros asustados. Estuvimos casi media hora en el mar a la deriva, porque la lancha se había medio que dañado, ¿no? Tuvieron que repararla. Y bueno, de momento pasan unas horas y nos dicen, tírense, tírense, tírense aquí, 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 aquí. Y nos engañan, nos dejan en la selva. Y nos tiramos con el agua casi por el cuello, ¿Os dejan con ahí bolsa. en la selva solos o aparecen nuevos guías o Sí, nos dejan con 2 guías, dos guías? Se dos quedan con colombianos. vosotros. Dos colombianos que supongo que eran guerrilleros o de la FARC o no sé, nos dejan ahí. O sea, nosotros nos tiran, a nosotros nos tiran ni en la orilla. O sea, fíjate que con el agua casi llegándonos por aquí por la boca, casi tragando agua, nos tenemos que tirar. Nos dice, tírense, tírense, rápido, rápido, rápido. Que no sé qué cosa. Y ya llegamos a la orilla, yo con mi padrastro, nervioso, asustado con los demás cubanos, obviamente, y nos dejan ahí. Era casi de madrugada, no se veía muy bien de noche, y ahí nos dejan con dos guías que iban a ser los guías. Y ahí recuerdo que caminamos, 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 y yo recuerdo que yo resbalo y casi me caigo, y me aguanta un cubano, me agarra por el brazo duro y me dice, oye, pisa bien por donde camina. Algo así, me dice una frase fuerte que desde ahí donde yo entendí, ¿no? Desde ahí Sí. para allá yo me puse, de verdad que tengo que reconocer que yo no saqué, no sé dónde saqué el valor, pero me comporté, ¿no? De verdad que si no me llega a agarrar me hubiera caído porque es una selva con barranco. Madre mía. Estoy pensando en la situación. Estás allí con 9 cubanos, dos guías. Sí, eh, y bueno, y tenéis por ahí una travesía por una selva completamente desconocida.
Sí, y la sensación tiene que ser guau, ¿no? Estás ahí con un objetivo, con un sueño, pero al mismo tiempo lo acabas de decir, te resbalaste y te agarraron, ¿no? Y ahí te... sí, él me agarra y me dice, no me acuerdo quién fue, pero debe estar acá en Estados Unidos ahora, ¿no? Él me dice, mira pues donde pisas o ponte que esto no es un juego, algo así, donde yo recapacito y yo ya me concentro y de momento ahí amanece y llegamos a ellos le llamaban tombo, como unas cabañas así de palo, y ahí llegamos y bueno, de la nada aparecen 7 pakistaníes también. 7 Éramos, pakistaníes también, o sea, y sí, ahí erais buena tropa. sí, eran 7 pakistaníes con su idioma y éramos los cubanos nosotros Y los dos eh, guías. y los dos guías que obviamente pues la selva, nosotros estuvimos 8 días porque los cubanos obviamente nos dejan votados, nos dejan votados. O sea, los dos guías no siguen con vosotros hasta cruzar la selva. No, yo recuerdo que yo le pregunté a uno de los guías, ¿en cuánto podemos pasar esta selva? Y ellos nos dicen, al paso de nosotros en 2 días, pero al paso de ustedes en un mes o qué sé yo, ¿Cómo en porque un mes? había muchos, por decir que no iban al paso, se cansaban o tenían sed. Obviamente, yo tengo que buscar las fotos, tengo que mandarte las fotos si las quieres poner acá. Bueno, obviamente no, si las quieres poner en la miniatura, obviamente es un Sí, podcast, sí, no, ¿no? las podemos poner, claro que sí. De hecho, Eh, Rey, vamos a ir terminando esta primera parte de la entrevista sí, y vamos a seguir continuando porque todavía queda lo más emocionante, de verdad. No os perdáis la aventura que tuvo que pasar Ricule y tampoco no os perdáis lo mucho que vamos a hablar de su canal de YouTube, porque es un canal que os recomiendo a todos que os suscribáis con un contenido muy bueno, con mucha actualidad prácticamente a diario del Barça, culés del pueblo, suscribiros a su canal, un canal que tiene ahora mismo, ¿cuántos suscriptores tienes? Más de 2.300, ¿no? sí, estamos por la meta, sabes que estamos cerca de llegar a los 2.500 porque tenemos un sorteo y estamos ahorita, reciente vi que teníamos 2.368. Estoy bien contento porque ha sido un trabajo también de sacrificio ahí poco a poco, un proceso lento, pero humildemente estamos ahí. Y bueno, estamos cerca, nos falta 140 para Lo llegar a esta tienes meta. hecho. Sí, No os perdáis la segunda parte de la entrevista 48 días, 8 países, de Colombia a Estados Unidos, por Rey Culé.